Hola a todos, bienvenidos al curso de Fundamentos de Redes y Comunicaciones de la web de perucrack.net. Este es el primer tema que vamos a tocar acerca del modelo OSI. Y bueno, vamos a tratar de ir tocando diferentes temas relacionados a redes y comunicaciones para poder armar un curso para la web. Comencemos. Bien, primero sería bueno definir qué es el modelo OSI, ¿no? Bueno, el modelo OSI básicamente es un estándar que así fue creado por la ISO, la International Organization for Standardization, con el fin de poder estandarizar el tratado y el estudio de las redes, ¿no? El modelo OSI, sus siglas significan Open System Interconnection Model. Tiene como fin este, hacer más amigable el estudio de las redes, hacer que los desarrolladores de protocolos o desarrolladores de dispositivos de red tengan un estándar en el cual basarse para desarrollar sus productos, ¿no? Que si yo voy a crear un router, voy a fabricar un router o un switch, saber en qué capa ubicarlo, saber en qué capa va a estar y saber qué funciones va a poder cumplir dentro de toda la estructura de las redes, ¿verdad? Entonces, para ello se creó este modelo. Básicamente, este es el modelo. Está dividido en 7 capas. Son 7 capas que va desde la capa física, que es la capa inferior, hasta la capa superior, que es la capa de aplicación, que sería la séptima capa. Y va pasando, empezando por la física hacia la de enlace de datos. La tercera se denomina la capa de red. La cuarta la capa de transporte. La quinta la capa de sesión. La sexta la capa de presentación. Y la séptima y última es la capa de aplicación. Cada una de estas capas tienen diferentes funciones que hacen que se cumpla la comunicación de punto a punto, de un lugar a otro lugar. Vamos a revisar una por una. Bien, acá he creado un cuadrito bastante sencillo en el cual vamos a explicar capa por capa qué funciones cumple cada una de ellas. Y bueno, vamos a empezar por la capa de aplicación. Esta es la séptima capa del modelo OSI. Es la capa de explicación. También se le denomina como la capa más abstracta, ¿no? Porque es la capa que interactúa directamente con el usuario. Es la capa que está en el nivel superior. Yo lo denomino como la capa más abstracta y que interactúa directamente con el usuario, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos decir de la capa de aplicación, ¿no? Es la capa que está más directamente relacionada al usuario, ¿no? Es lo que el usuario está manipulando para, por ejemplo, al momento de abrir una página web, el navegador vendría a ser el software que se encuentra dentro de esa capa, de la capa de aplicación, ¿no? Entonces, yo lo relacionaría acá como la capa de aplicación es la capa que interactúa con el usuario, ¿no? Interactúa con el usuario. Bien, la segunda capa sería la capa de presentación. Bueno, sería la sexta capa, ¿no? La capa de presentación. Esta capa lo que hace es hace que prepara los datos para que sean entendibles por la capa siguiente, que es la capa de aplicación. ¿Cómo puedo explicarlo mejor? Digamos que estructura los datos. Hace que, por ejemplo, en el caso del navegador que hemos puesto en la capa de aplicación, hace que los datos se puedan abrir desde cualquier aplicación. Universaliza, compatibiliza los datos. Da un formato a los datos, ¿correcto? Entonces, la capa de presentación podríamos decir que es la capa que se encarga de estructurar los datos. Estructurar datos.
Muy bien, entonces una vez que la capa, ya hemos visto la capa de aplicación, la capa de presentación está estructurando los datos para que sean entendidos por la capa de aplicación. Bien, pero necesitamos que antes que se estructuren los datos para que sean entendidos por la capa de aplicación se establezca una sesión, ¿no? Y una sesión en la cual se establezca, se mantenga una comunicación entre dos puntos. Para ello entra la capa de sesión. Ya en la capa de sesión ya estamos hay un control de conexión entre dos dispositivos que se quieren comunicar. En este caso, el usuario quiere ingresar a una web a través del navegador y está estableciendo la sesión antes de poder abrir la página web desde el navegador, ¿no? Entonces, en la capa de sesión se encarga de mantener la comunicación. Mantiene una comunicación. Correcto. Entonces, hasta este punto ya en las tres capas superiores hemos hablado de básicamente todo lo que es software. Yo lo denominaré así. Acá aún no está entrando nada de lo que es, por así decirlo, la capa de la parte de red, de networking. Entonces, a partir de la pila de transporte, de la capa de transporte hacia abajo, ya podemos empezar a hablar de lo que es redes, ¿no? La capa de red y la capa de software. Bueno, y si seguimos, después de la capa de sesión tenemos la capa de transporte. La capa de transporte, ¿qué es lo que hace? Es el inicio a nivel de red, ¿no? Es el inicio a nivel de red. ¿Qué es lo que hace? Esta capa lo que hace es garantiza el intercambio de datos, ¿no? Que esos datos lleguen sin errores. Te dice, te asegura que los datos que están llegando van a llegar completos. Por eso en esta capa de transporte hay protocolos en los cuales se basan en comunicaciones, como son el protocolo TCP y el protocolo UDP. Entonces la capa de transporte vendría a ser el nivel de comunicación que garantiza, garantiza la comunicación. Y algo muy importante aquí que también es necesario hablarlo, y seguro más adelante lo vamos a tocar también, es el tema de los puertos, ¿no? Entonces los puertos de comunicaciones trabajan a nivel de esta capa de transporte, ¿no? En el caso, por ejemplo, estamos hablando de una estamos hablando de un ejemplo de entrar a una página web. Entonces el puerto 80 entraría en esta capa, ¿no? La capa de transporte. Luego vendría la capa de red. En la capa de red ya ingresa lo que es la parte IP, ¿no? Las direcciones IP. En esta capa lo que hace es el enrutamiento, ¿no? El enrutamiento te trabaja lo que es ya el direccionamiento de las direcciones IP, ¿no? Es como que yo deseo ingresar vamos a hacer el mismo ejemplo, ¿no? Quiero ingresar a una página web, entonces en esta capa de red yo ya debo conocer cuál es la dirección IP de ese servidor web en la cual deseo ingresar. Y en esa capa, en ese momento es que entra a tallar esta capa, la capa de red, ¿no? Entonces acá vamos a ver ya todo lo que es IP, ¿no? IP enrutamiento, ¿no? Enrutamiento. En esta capa me marca el camino que debo seguir para llegar al destino. Enrutamiento. La siguiente capa que vamos a tocar es la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos es cómo se estructuran los paquetes antes de llegar a la capa de red, ¿no? Acá entra lo que son temas de encapsulamiento de datos a nivel local. Es importante conocer que en la capa de enlace de datos no estamos hablando de direcciones IP, estamos hablando de comunicación a nivel local, de nodo a nodo, de punto a punto dentro de una misma red, por así decirlo, ¿no?
Por ello, los equipos de comunicaciones llamados switches trabajan en esta capa, que es enlace de datos, porque no es una comunicación a nivel de IP. Entonces, en la capa de enlace de datos, lo que existe es una estructuración de paquetes, una conmutación de paquetes. Una estructuración o una conmutación. Y finalmente la capa física es la capa en la cual viaja. Es el medio físico por el cual está viajando la información, la data que se quiere enviar. Puede ser un cable, el cable vendría a ser la parte física, no la parte concreta. Y como ven, acá está el contraste que he explicado anteriormente, ¿no? La capa de aplicación es la capa más abstracta y la capa física es la capa más concreta, ¿no? Es el medio por el que viaja, por ejemplo, en una red wireless. El medio es el espacio aéreo, el aire, que es el medio por el cual está viajando la información, ¿no? Entonces el medio es el medio físico en el cual está viajando la comunicación. Medio físico. Físico. Bien, como ven, acá hemos hecho un ejemplo simple de acceder a una página web y hemos visto que en cada una de las capas se establece una función. Solamente desde desde la capa física, desde el medio físico que uso para acceder a la página web hasta la capa de aplicación, que es el software que uso para acceder a esa página web. ¿Correcto? Y bueno, en este siguiente slide acá básicamente lo que he explicado, un punto, ¿no? Las dos únicas capas del modelo con las que el usuario interactúa son la primera capa, la física, que es el medio que yo estoy viendo, ¿no? Puedo tocarlo, puedo percibirlo, y la capa abstracta, que es la capa de aplicación, que es lo que yo estoy interactuando a través del computador, del dispositivo que estoy usando para comunicarme.